Vamos a ponernos en manos de Dios primeramente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bondadoso y bueno, envía tu Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe esta tarde hermosísima que nos has dado. Te damos gracias por todo lo recibido, todas las bendiciones. Gracias por darnos a tu Santísimo Hijo para que nos acompañe en esta vida y nos guíe a tu casa. Gracias por la Santísima Virgen que siempre nos acompaña y nos protege. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, qué bonito que estemos trabajando en esto de Hechos de los Apóstoles. Me da muchísimo gusto que sigamos compartiendo este conocimiento. Y bueno, pues nos quedamos en el capítulo 15, versículo 11. Pero vamos a tomarlo para que nos metamos en contexto, ¿no? En contexto del texto. Y lo vamos a tomar desde el capítulo 15, versículo 1. Quedamos en que viene Pablo de su primer viaje, ¿no? Así, Pablo y Bernabé regresando de Antioquía, Siria, y van a bajar a Jerusalén a tratar un gran problema, la circuncisión. Esto debido a que se están agregando muchas personas no judías, paganos convertidos al cristianismo. Entonces, vamos a debatir si ellos también tienen que pasar por la ley o será suficiente con el bautismo en Cristo. Eso es lo que se está debatiendo. Capítulo 15, versículo 1. Algunos que habían bajado de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan, según el mandato de Moisés, no pueden salvarse. Fíjense, esto nos debe dar una luz muy grande. Están debatiendo la salvación. Ya no es como una identidad de alguna religión o de un grupo social. No, es la salvación lo que está en debate. ¿Sí? Para los judíos, la salvación, el signo era la circuncisión, era la entrada al judaísmo, ¿sí? Pero ahora hay otro signo, Cristo. Y en Cristo el bautismo y la unción del Espíritu Santo. Por ese medio, por medio de la fe en Cristo, es como nos vamos a salvar. La fe. Aquí juegan muchas palabras. Cada palabra que vamos a decir de ahora en adelante tiene un gran peso. Ahorita, la salvación. Para ellos tiene que ver con la circuncisión. Para nosotros cristianos tiene que ver con Cristo. La salvación nos viene de Cristo. Y solamente teniendo fe en Cristo es como nos vamos a salvar. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntan a Pedro. Bautícense, conviértanse y háganse bautizar. Una vez bautizados, ellos les ponen las manos, ¿sí? Para completar el rito. Entonces, primero me tengo que convencerme de que estoy un poquito mal y que el camino que voy a tomar es el correcto. Fíjense, cada palabra de ahora en adelante toma un peso, una dimensión en nuestra religión. ¿Sale? Entonces, ¿qué están debatiendo ellos? La salvación. ¿Por medio de qué nos vamos a salvar? ¿Cuál va a ser nuestro signo de identidad para llevar a cabo esta salvación? Eso es lo que se está debatiendo. Continúo, versículo 2. Este hecho provocó una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. ¿Quiénes ellos? Los discípulos que se habían quedado en Jerusalén. Apóstoles y discípulos. Apóstoles, sobre todo los apóstoles. Debido a esto, determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los responsables.
¿Se acuerdan que ya habían nacido los presbíteros? Aquellos que se dedican a otras cosas y ayudan además a los apóstoles a la palabra. Bueno, provistos pues por la iglesia de Antioquía de todo lo necesario para el viaje, atravesaron Fenicia y Samaria, contando la conversión de los paganos y llenando de gran alegría a todos los hermanos. Y ellos estaban contentos, porque ya no nada más los judíos se estaban convirtiendo, estaban creyendo en Jesús, sino también aquellos que adoraban otros ídolos. O sea, esto es algo muy importante que les quede bien claro. Los judíos esperaban un Mesías y algunos lo siguen esperando. El ser judío y creer que ya Jesús era el Mesías era un gran logro, pero hacer que una persona que no tenía nada que ver con el judaísmo y que adoraba a otros dioses se convirtiera en cristianismo, esto es obra del Espíritu Santo. Esto es obra del Espíritu Santo. Continúo. Versículo 4. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Fíjense, ya hay una iglesia, porque ya hay muchos. Acuérdense que iglesia en griego es asamblea, o sea, ya hay un grupo que se junta para algo. A eso se le llama iglesia. Los apóstoles y los responsables y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. O sea, ¿quién lo está haciendo? Dios. Toda esta obra magnífica que está germinando apenas es obra de Dios. Pero algunos de las sectas de los fariseos que se habían hecho creyentes intervinieron diciendo que era necesario circuncidar a los convertidos y obligarlos a cumplir la ley de Moisés. Ya no les está importando que sea el medio de la salvación, sino que es obligatorio para seguir identificándonos como pueblo elegido de Dios. Entonces ya el fariseo le está dando otra vuelta negativa a la circuncisión, a la situación en debate. Y van a empezar a ubicarse, ¿no? Entonces los apóstoles y los responsables se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo, Pedro, ¿no? Hermanos, ustedes saben que desde los primeros tiempos, Dios me eligió a mí de entre ustedes para que los paganos oyeran por mi boca el mensaje de la buena noticia y creyeran. Entonces, el tema son los paganos. Ese es el tema. Estamos discutiendo sobre los nuevos agregados a la iglesia, los paganos. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, otorgándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Entonces, Dios no hace distinción por un circuncidado o circunciso o uno que no lo sea, porque todos somos hijos de Dios. Entonces, si Dios no hace distinción, nosotros tampoco. Y no hace distinción que les otorga el Espíritu Santo. Al igual, dice Pedro, que a nosotros, que somos sus testigos oculares, que caminamos con Él. Entonces, no está haciendo distinción. No es porque yo haya caminado con Él o no. Es la fe que tengo en Cristo. Sin hacer diferencia entre ellos y nosotros, purificó sus corazones con la fe. Ojo aquí, porque ahorita vamos a hablar de la justificación. Purificó sus corazones. ¿Sí? Con la fe. Aquí hay otra palabra muy importante que vamos a traer ahorita. Ya vimos salvación, ya vimos necesario, corazones, fe. Y no hay distinción. Son palabras claves. ¿Por qué quieren ahora poner a prueba a Dios? Dice, tratando de imponer a los discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar.
Nosotros, en cambio, creemos que nos salvamos por la gracia de Jesús, el Señor, y ellos exactamente igual. Toda la multitud guardó silencio y escuchaba a Bernabé y a Pablo contar las señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio de ellos. Muy bien. Vamos a desglosar estas palabras. Estoy en el versículo 1. Si no se circuncidan, según el mandato de Moisés, no pueden salvarse. Jesús en Juan nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, la salvación ahora nos viene por Cristo. Si yo confío en Él, si yo lo sigo, si yo hago lo que Él me dice, con su gracia, vamos a ponerle ya la palabra que vamos a manejar hoy, con la gracia, me puedo salvar. Porque entonces, ¿qué pasa? Con todas esas personas buenas en el mundo, en aquel entonces y en la actualidad, buenas, que hacen obras buenas, que no conocen al Dios verdadero, pero que hacen cosas buenas, que ven por los demás, que hacen la justicia, que no abusan, que no roban, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No se salvan? Por no tener a lo mejor el bautismo o no tener la circuncisión, no se salvan. Entonces, ¿dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está su gracia? ¿No? Por supuesto que nuestro trabajo y el de los apóstoles es hacer que cada persona en el mundo conozca a Cristo. Ese es nuestro trabajo. Y que todas sus obras vayan dirigidas a Cristo, para gloria del Padre, con ayuda del Espíritu Santo. Entonces, dice, nosotros, estoy en el versículo 11, nosotros en cambio creemos que nos salvamos por la gracia de Jesús y ellos exactamente igual. Entonces, nosotros nos hemos salvado por la gracia de Jesús y hemos sido justificados por Jesús. Y hemos sido salvados por Jesús. O sea, todo es Cristo, ¿no? Todo es Cristo, todo se genera alrededor de Él. Todo se genera por Él y en Él, como lo dice el sacerdote en la misa, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él. Por, con y en Él. No hay opción. Todo es Cristo. Todo se genera en Cristo, para Cristo y en Cristo. Entonces, hemos sido salvados por la gracia de Jesús. Vamos a ver qué es gracia. Pero aquí fíjense que quiero que vislumbren aquí. Primero voy a compartir pantalla. Aquí. Este versículo quiero que lo analicemos palabra por palabra. Nosotros, o sea, este grupo que está aquí reunido en el debate, ¿no? Creemos, nosotros las cabezas, nosotros los dirigentes, nosotros los que estamos enseñando esto. Creemos que nos salvamos por la gracia de Jesús el Señor y ellos exactamente igual. Eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que estamos transmitiendo. Pero ¿qué significa creemos?
¿Qué palabra le podemos poner ahí? ¿O qué es creer? Una palabra sinónimo. Eli. Tenemos fe. Confiamos, estamos seguros. Estamos seguros. Ajá. Sí, Elizabeth. Tenemos fe. Fe. Nosotros tenemos fe. Que nos salvamos. O sea, yo creo que soy salvada por Jesús. O salvado, ¿no? Entonces, si nosotros, en cambio, tenemos fe en que nos salvamos por medio de Jesús el Señor. Pero mi fe no basta. Necesito la gracia para tener la fe. Y esa gracia son los ojos que Dios nos da para visualizar su grandeza. Los ojos del alma que nos permiten verlo, visualizar dónde está y está en mi vida. Esa gracia me permite a mí discernir en los momentos difíciles. En los momentos difíciles de tomar una decisión de vida. Una decisión de vida es, por ejemplo, ¿me caso o no me caso? ¿Me consagro a Dios o no me consagro? Diría un sacerdote, ¿no? Es una decisión difícil en la vida, que solamente con la gracia de Dios podemos tomar esas decisiones de vida. Existen dos tipos de gracias. La gracia sanificante, que ahora le llaman gracia actual, que es la que me permite día a día irme mejorando. ¿Sí? Por ejemplo, los alcohólicos necesitan una fuerza para dejar el alcohol. Y una fuerza muy fuerte, porque el alcohol es muy poderoso para ellos, es muy necesario. Y sobre todo un alcohólico ya con muchos años, ¿no? Que no puede vivir sin el alcohol. El decirle no y salir de esa situación que lo pone triste, que lo hunde, que lo degrada, necesita la gracia de Dios. Para que primeramente él se dé cuenta que está haciendo daño a su cuerpo, a su familia, a él mismo. Está haciendo daño. El alcoholismo es una enfermedad que va degradando al ser humano, ¿no? Necesita de la gracia y decir, basta, esto que estoy haciendo no es correcto. Y necesita de la gracia sanitizante que lo sana para poder salir de ese estado. Y hay otra gracia, la gracia santificante. Ya salí de ese estado, me dio la gracia de ver que estaba mal y me dio la gracia de sanar ese mal. Ahora me da otra gracia más de llevar un estado de santidad. No lo vuelvo a hacer, pero además comparto mi experiencia para que otras personas se salven también de ese estado en el que estaban. Y todo lo hago para mayor gloria de Dios. Eso es importante. Entonces, la gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Y llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina y de la vida eterna. Lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral
1996. Entonces, la gracia es el favor de Dios. ¿Y qué es el favor de Dios? El amor de Dios a nosotros como sus hijos. Dios nunca nos va a dejar. Nunca, aunque nosotros nos alejemos de Él, Él siempre va a estar dándonos su misericordia. Su misericordia. ¿Dónde podemos ver la misericordia en el mundo? Bueno, pues Dios a todos nos da agua. Sin importar lo que hicimos, nos da agua. Es un derecho humano, universal. ¿Y quién creó el agua? Dios. ¿Y quién llena los ríos que nos dan agua con la lluvia? Dios. Esa es la misericordia de Dios, que a todos nos provee como hijos suyos. A todos nos da oxígeno para poder respirar. Por medio de su creación, los árboles, las plantas, generadores de oxígeno gratuito para todos sus hijos. Entonces, la gracia es diferente a la misericordia. La misericordia es para todos. La gracia también es para todos, porque es un auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Aquí está la clave. Un alcohólico siente el llamado de Dios y dice, ah, caramba, creo que no me estoy comportando de forma digna. Me estoy haciendo daño a mi cuerpo y le estoy cediendo todos mis derechos al alcohol. Y eso no puede ser. Ahí ya está sintiendo el llamado de su conciencia. Y la conciencia es Dios. En algún momento de su vida va a decir, ya no quiero hacer esto. En ese momento está escuchando al 100% el llamado de Dios. Por medio de su gracia. Por medio de su gracia. Vamos a ver. Entonces vamos a ver qué es la justificación primero, qué es lo que estamos nosotros, dice el texto. En cambio creemos que nos salvamos y salvarnos es la justificación que Cristo nos da. Eso es. ¿En qué momento Cristo nos da la justificación, chicos? Sí, Cuando muere en la cruz, Tere. cuando muere en la cruz. Ahí nos justifica a todos. No nada más a los que lo están clavando en la cruz o martirizando. A todos. Perdónalos. No saben lo que hacen. Jesús ahí nos está justificando. O sea, no sabemos lo que hacemos. Estamos perdidos. Por eso nos va a llegar la gracia de Dios. La gracia de la vida día a día. La gracia actual. Que me permite a mí, por ejemplo, quiero poner un ejemplo. Los jóvenes ahora, ¿no? Los jóvenes que tienen miles de tentaciones. El joven necesita la gracia de decir, tengo que estudiar, me quito del Netflix, apago el Netflix, mi telenovela, lo que sea, y me pongo a estudiar. Está haciendo uso de la gracia de Dios. Haz lo que tienes que hacer. Ponte a estudiar, ¿no? La gracia que tenemos para no gritarle a alguien que me está ofendiendo en ese momento. Prefiero guardar silencio, ¿no? Y no entro en debate.
Entonces ahí me está dando su gracia para evitar ofenderlo a él, en mi hermano. Que si yo ofendo a mi hermano, ofendo a Dios, porque también es su hijo. ¿Vale? Voy a compartir pantalla. Catecismo de la Iglesia, numerales del 1986 al 2009. Aquí estamos. Este es el Catecismo de la Iglesia, que lo encuentran así en su computadora. Pueden poner justificación, pueden poner gracia, pueden poner pecado, fe, pero enseguida de su palabra que están buscando Santísima Trinidad, matrimonio, no sé, Virgen María, Anunciación, y enseguida de esa palabra que ustedes estén buscando, ponen Catecismo de la Iglesia Católica, o sus siglas CIC, y les va a aparecer el Vaticano, en la página del Vaticano, que tiene todos los documentos del Magisterio de la Iglesia, además de las Sagradas Escrituras, obviamente homilías y visitas papales, etc. Encontramos el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Vale? Entonces, aquí está, es el capítulo 3, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Entonces, primero vamos a ver qué nos dice de la justificación. Vamos a leer el 87. La gracia del Espíritu Santo, ahí nos está diciendo de quién procede la gracia. ¿Y por qué tiene que proceder del Espíritu Santo la gracia? Porque son fortalezas para dominar el espíritu y dominar el mundo. La fortaleza para dominar mis 3 cuerpos, por decirle de alguna manera, permítanme decirle de esa manera, mi cuerpo físico, el mental y el espiritual, me lo da el Espíritu Santo. Yo domino mi cuerpo, ¿cómo? Pues lo cuido. Sí, me encanta el chocolate, me encanta el pan, me encantan los helados, sí, pero me domino. No me como un pastel, me como una rebanada. Lo domino y lo cuido. Mi mente, ¿cómo alimento mi mente? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué leo? Estoy alimentando mi mente y cuido mi mente. No voy a ver cosas que me hagan daño, ¿no? Que me la malformen, me digan que eso es correcto, pero no es correcto. Mi espíritu, pues haciendo oración, practicando obras, practicando mi religión, las enseñanzas de Cristo. Así cuido mi espíritu. Entonces, para eso necesito la fuerza del Espíritu Santo, que es la gracia. Bueno, dice así, la gracia del Espíritu Santo tiene el poder, fíjense, tiene el poder de santificarnos. Ese es el poder de la gracia del Espíritu, volvernos santos. Imagínense qué poder tiene. Discernir entre las buenas obras y las malas, discernir entre el camino bueno y malo, discernir entre mi ego y lo que le estoy ofreciendo a Dios. Imagínense el poder que tiene. De lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Esto se transmite por creer en Jesús. El Espíritu Santo actúa por creer en Jesús. Vean la fuerza que es el nombre de Jesús. 88. Por el poder del Espíritu Santo, participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección, naciendo a una vida nueva. Este es el significado de la muerte y resurrección.
Por su muerte, dice, morimos en el pecado, sí, porque nos justifica ante Dios Padre y nos salva con su resurrección a una vida nueva. Dice qué bonito es esto, ¿no? Somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia. Sarmientos unidos a la vid, que es él mismo. Jesús les dice a sus apóstoles: soy la vid, ustedes son los sarmientos. Mientras más se alimenten de mí, más van a crecer. ¿Y quién nos da eso? La gracia del Espíritu Santo, que nos dice: ponte a orar, deja tu novela y ponte a hacer oración. Deja de estar escuchando cosas que no debes, ponte a hacer oración. Eso nos las da la gracia, la fortaleza. 89. La primera obra de la gracia, fíjense cómo nos lo maneja el magisterio de la iglesia. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. Es darnos cuenta que estamos mal y cambiar de camino. Yo me puedo dar cuenta, sí, el alcohol me hace daño, sí, le pego a mi esposa, a mis hijos, o con el alcohol las mujeres ahora pues hacemos cosas que no debemos, etcétera, pero pues no, me gusta, no lo puedo dejar. Pero la gracia actúa cuando decimos basta. Y digo el alcohol por poner un ejemplo, ¿no? Basta de esta vida que estoy llevando y cambio de vida. Cambio de vida. Basta de gritar, basta de robar, basta de matar, basta de, etcétera, ¿no? De mentir. Basta de ofender a Dios. Basta. Pero cambio de vida. Esa es la primera obra de la gracia del Espíritu Santo. La conversión. Y esto lo vemos con Pedro. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Conviértase. Primer paso. Conviértete. O sea, cambia tu forma de ser. Trata de ser mejor cada día. Bueno, ¿qué es la conversión? ¿Qué obra? La justificación. ¿Sí? ¿Está claro esto? Cuando la obra del Espíritu Santo me hace la conversión, entonces ahí obra la justificación dada por Cristo en la cruz. Explíquenme. Si pueden. Vamos. Si pueden. Se los pongo más fácil. La conversión es el primer paso de la gracia para que pueda obrar la justificación. Si yo estoy haciendo mal, me tengo que dar cuenta que estoy haciendo mal y cambiar de vida. ¿Dónde estuvo mi justificación entonces? ¿En qué momento? En el cambio. En el cambio. En el cambio, en aceptar el que estoy mal y que quiero cambiar para el bien, para poder, o sea, ahí me estoy justificando yo porque quiero recibir la gracia del Espíritu Santo. No te justificas tú, Ana. Bueno. No te justificas tú. Está cambio. Excelente. Ya le diste al clavo. ¿Alguien más? Ya le diste al clavo. Muy bien, felicidades. No te echo una porra porque queda grabada, pero chiquitibona la bimbomba. ¿Alguien más? ¿Ruth? Quien me justifica es Jesús. Sí. Sí. Eso nos queda claro a todos. La justificación nos viene de Cristo. ¿Sale? Pero, ¿en qué momento nos justifica? En el acto de la conversión.
en el momento que uno pide perdón, porque pues precisamente es querer o sea, la conversión es dejar la vida pasada, ya cerrar, cortar con eso, darse cuenta, nos damos cuenta por la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Que nos hace darnos cuenta, y en ese momento, en la decisión de ya no volver a pecar, esa es la conversión, ¿verdad? Pero pedimos perdón, necesitamos Muy tener... bien, Pati. Ahí vamos, muy bien, excelente. Eli, Bueno, espérame tantito, Ruth. Eli. Yo siento que la conversión es cuando me vuelvo a tener la fe en Jesús, creo en Él y en su amor. Para mí ahí es mi conversión. Ok, excelente todas, ¿eh? Excelente. Lucy, la escucho. ¿No? ¿Serio? Ángela, Angelita, ¿no? ¿No bueno, quiere opinar? Angelina, espérame, Ruth, permíteme un momento, deja que participen las otras chicas. ¿No? Muy bien. Los que participaron, yo creo que sus compañeras también lo tienen claro, pero a veces no nos damos, como que nos da pena, ¿no? Hablar por equivocarnos, pero no pasa nada, ¿eh? Nadie se equivoca aquí. Excelente, Ani. Excelente, Pati, excelente, Elizabeth y todas ustedes. Muy bien. Dice a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Convertir. O sea, si estás por un camino equivocado, cámbiate al otro camino, al camino bueno. Pero ¿en qué momento? La pregunta era, ¿en qué momento nos viene la justificación? Precisamente, como bien lo dijo Pati, como bien lo dijo Ani y Elizabeth, en el momento en que yo me doy cuenta que estaba mal y decido pedir perdón y cambiar de camino. Perdónalos, no saben lo que hacen. Ah, no sabía que estaba mal, pero ya me di cuenta que estaba mal. Ahí me llega la justificación. Fíjense, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero ya me di cuenta que sí, estoy mal, pido perdón a Dios y trato de ser mejor con su gracia, con la gracia del Espíritu Santo, que me permita no regresar al camino del mal o de mis actos negativos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Excelente, es un tema padrísimo. Voy a volver a compartir pantalla. Muy bien, Ani. Felicidades, Pati y Eli y todos los demás, que sé que lo tenían en su mente, pero como que les da penita participar. Pero yo estoy segura que sí lo tienen. Entonces aquí vamos, ¿no? La primera obra de la gracia es darnos cuenta que tenemos que cambiar. La conversión. Para que, como dice aquí, que obra la justificación. Sí, estaba mal, perdóname, no sabía lo que estaba haciendo. Perdón. Ahí viene la justificación, es bellísimo esto. Ahorita están conociendo, a lo mejor, o van a magnetizar quién es el Dios que ustedes están siguiendo. ¿Quién es el Dios? Según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Cambien, cambien. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios. Movidos por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado. Acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. Y viene, la justificación no es solo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre. Esto, búsquenlo, cuélguenlo en su cama y apréndanselo de memoria.
La justificación no es solo remisión de los pecados. O sea, qué padre, peco, en fin, me justifico, me doy cuenta y me justifico, me perdono y camino. No. Aquí hay un compromiso. Un compromiso. Ya estás en el camino del bien, en el camino correcto. Pues ahora te tienes que comportar como lo marca el camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. Jesús es el camino. Entonces te tienes que comportar conforme marca el camino. Y si tú te comportas como lo marca el camino, pues tu camino va a ser de santificación. Porque tu caminar va a ser sano. Fíjense. Porque ya no solamente vamos a poner, ya no robo. Me di cuenta que estaba haciendo algo malo y ya no robo. Pero ahora, ya no robo, pero invito a otros que ya no roben. Mi caminar va a demostrarle a otros que están en el camino equivocado y donde yo camino es el correcto. Entonces, me santifico y santifico al otro. Y llevo más ovejas al camino de Dios. Y todo se lo doy a Dios porque todo fue obra suya, no fue mi obra. Fue obra de Dios, del Espíritu Santo. Fíjense, entonces la justificación no es solo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre. Es un trabajo día a día a día. Por eso es el ejercicio espiritual de San Ignacio de Loyola, es diario en las noches. ¿Qué hice? Que me santificó. ¿Y qué tengo que hacer para seguir santificando? Para llegar a la casa del Padre. La justificación libera al hombre del pecado, fíjense, sí, te libera. Que contradice al amor de Dios y purifica su corazón. La justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón. ¿Sí? La misericordia es para todos. La justificación nos llegó por Cristo. Pero la iniciativa misericordiosa es de Dios. Que otorga el perdón, reconcilia al hombre con Dios y libera de la servidumbre del pecado y sana. Aquí está la gracia sanificante. Te sana. O sea, no te culpabilices. No te estés martirizando todos los días de tu vida por algo que hiciste mal. Ya te perdoné. Sana. Y tenemos muchos medios de sanar. El perdón. Me perdono, perdono. Me perdono y perdono porque Dios me dio su perdón. No puedo, voy a un psicólogo. Y además Dios me da otra forma de sanar. La reconciliación es el perdón de los pecados. Y la Eucaristía. La oración constante. Entonces eso nos da. Dios de verdad nos dio un paquete completo para llevarnos al cielo con Él. Entonces aquí vamos. Libera de la servidumbre del pecado y sana. La justificación es al mismo tiempo acogida de la justicia de Dios por la fe. Por la fe en Jesucristo. Entonces la justificación es una acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Nosotros hemos sido salvados, dice el texto, por la gracia de Jesús. Porque creemos en Jesús, porque tenemos fe en Jesús. Por lo tanto, la gracia es acogida, dada
fermentada en la fe de Cristo. En la fe en Cristo. Ahí es donde fermenta la gracia de Dios, la justificación de nuestros pecados, por la fe en Cristo. Con la justificación son difundidas en nuestros corazones, fíjense, por la justificación son difundidas la fe, la esperanza y la caridad. Y nos es concedida la obediencia a la voluntad divina. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, lo que decía Elvira, ¿no? ¿En dónde nos dan la justificación? En la cruz. Por la pasión de Cristo que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de expiación por los pecados de todos los hombres. Eso es lo que recibimos en la Sagrada Eucaristía. Eso maravilloso es la Eucaristía. Deberíamos de estar comulgando diario. Diario, porque diario cometemos errores. Diario. La justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Fíjense, en la justificación se establece la colaboración entre la gracia y la libertad del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Es muy difícil de entender a veces, ¿no? Jesús nos justifica, nos alcanza el perdón de Dios. Ya, nos perdonó a todos. Pero ahora, para que obre la gracia, necesita de mi sí, en libertad. Sí quiero cambiar. Sí te quiero seguir. Ya no quiero pecar. Entonces, la gracia necesita mi sí, mi libertad, ¿no? No es algo que Dios me va a obligar a hacer, no. Él me va a estar llamando, cambia. No quiero, cambia, no quiero. Ándale, cambia, no quiero. Ve a misa, no quiero. Confiesa, no quiero. No quiero. Para que obre la gracia, necesito decir, sí quiero. Quiero cambiar. Ayúdame. Dame tu fuerza. Fortalece mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi ser completo. Entonces, para que obre la gracia con la justificación que ya Cristo nos dio, necesito mi libertad, mi sí a Dios. La libertad por parte del hombre se expresa en el asentimiento de la fe a la palabra de Dios que le invita a la conversión y en la cooperación de la caridad al impulso del Espíritu Santo que lo provee y lo custodia. Si quiero. Entonces, ayúdame, fortaléceme. ¿Quién me va a dar esa fortaleza? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque de Él proviene la gracia. Y la gracia necesita fuerza, porque es lo que me va a llevar a la santidad. Y no cualquiera. ¿Vale? Muy bien. El Espíritu Santo es el maestro interior, haciendo nacer al hombre interior. La justificación implica la santificación de todo el ser. Ok, ¿y qué es la gracia? Pues la gracia, nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. Ya lo vimos, ¿no? La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos. O sea, la gracia nos llama, dice el texto, nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo quiero que seas tú, hijo? Pues Jesús no los dijo. Ámense los unos a los otros. No juzgues. Y cumple los mandamientos. ¿Qué te dice la ley? Le dice. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Exacto.
Exacto, pero ahora ama a tu prójimo como a ti mismo. Vende tus bienes y repártelos entre los pobres. Que tu tesoro esté en los cielos, no en la tierra. Eso es lo que necesita Jesús. La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria por el bautismo. El cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo puede llamar ahora Padre a Dios, en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia. Esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios, porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana como las de toda criatura. Sí, la gracia nos viene de Dios y Dios sobrepasa a la inteligencia humana. ¿Cómo es posible, dirían ustedes, que Dios todavía se preocupe de ese ser que ha hecho tanto daño? Yo no lo haría, dirían muchos, ¿no? Crucifícalo. Crucifícalo. La gracia de Dios rebasa nuestra mente humana. Dios diría, perdonen, sánenlo, conviértanlo, ayúdenlo a que se convierta. Ayúdenlo a que ya no peque más. Eso diría Dios. Eso diría, porque sobrepasa, dice el texto, toda la inteligencia y las voluntades humanas. No lo podemos entender cómo Dios puede ser tan bueno. ¿Cómo es posible que sea tan bueno? La gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Es la gracia santificante. Aquí está apareciendo un tipo de gracia. La gracia santificante, que es aquella que sana nuestra alma del pecado y nos santifica. No lo vuelvo a hacer, pero además soy testigo de una vida santa, entregada a Dios, para Dios, en Dios. ¿Sale? La gracia santificante es un don habitual en una disposición estable y sobrenatural que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios y obrar con su amor. Aquí viene otro tipo de gracia. Se debe distinguir entre la gracia habitual, que es la disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina, y las gracias actuales, que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. Ah, carambas, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que ya encontramos 3 tipos de gracias, chicos. La gracia que yo necesito, primeramente, que se me da en la conversión, que es la gracia actual, o sea, no lo quiero volver a hacer como los alcohólicos, ¿no? 24 horas por 24 horas y voy por 24 horas de no tomar alcohol. Esa es la gracia actual, la que me va a evitar en mi día a día el pecado, el volver a caer en el mismo error. Y tengo la gracia habitual, que al practicar la gracia actual se me convierte en un hábito y ya no lo voy a hacer. Para llegar, ahora sí, a la gracia santificante. Por eso es una conversión, es un paso a pasito, paso a pasito.
¿sí? No, porque no tengo yo la fortaleza. Soy un ser humano. Entonces, para fortalezas, el Espíritu Santo. Entonces, me da la primera fortaleza, la gracia. Que me doy cuenta que estoy obrando mal para que me llegue la justificación por medio de Cristo y la conversión de la gracia para que en mí obre y yo diga sí, en mi uso de mi libertad, para que obre la gracia de Dios. Y la primera gracia que yo necesito es la gracia actual, o sea, estoy cambiando de vida, evito las ocasiones de pecado, el ambiente, las amistades, ahí donde yo lo voy a evitar. Y me van a hablar, oye fulanito, ¿no te quieres venir a drogar otra vez? Te la invito, ¿no? Dios, dame la gracia de decir no. Esa es la gracia habitual. Va a llegar un momento en que ya ni me van a hablar, porque a mí ya se me hizo un hábito, que es la gracia habitual, el decir no. Y en ese decir no día a día, me voy a ir santificando. Santificando. Los sacerdotes o las personas dedicadas a Dios, que tienen que lidiar a veces pues con la ira, ¿no? Con la ira, porque a veces los laicos pues, no nos portamos bien, ¿no? O no hacemos las cosas correctamente o como deberían de ser, y ellos entran en enojo, se enojan, porque creemos que están en nuestra disposición, pues no, ¿verdad? Entonces ellos van a pedir la gracia de Dios, la gracia actual, para no enojarse del día a día. Y lo van a hacer un hábito hasta llegar y decir, ay, ese Padre es un santo. Nunca se enoja. Nunca se enoja. Siempre te recibe bien, siempre está contento, siempre es muy agradable, siempre tiene tiempo para irnos a desayunar con un grupo de catequistas, con el grupo de la pastoral social, con el grupo de la familia. Siempre tiene tiempo. Gracias, santificado. ¿Lo vieron? Entonces es un paso a paso. La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justicia mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. Sí. ¿Qué significa esto? Es también muy importante. Sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe. O sea, si yo creo que me perdonas, pero también ya no lo voy a hacer. Y santificación mediante la caridad. Sí, me entiendo que soy pecador, pero también entiendo a los demás que al igual que yo, tienen errores. Y los perdono. Porque hay que tener caridad. Así como a mí me justifican, como me justifica Cristo, yo tengo que hacer lo mismo con los demás. Tengo que justificar a los demás. Y ahí obra la gracia santificante de la caridad. ¿Se acuerdan que arriba decía el texto que nos da fe, esperanza y caridad? Entonces, fe, porque creo en la justificación de Cristo, la esperanza, porque nunca me va a soltar de su santa mano el Padre y el Espíritu Santo, y la caridad, porque entiendo que así como yo, todos pecamos, cometemos errores, y que algún día, como yo, todos nos vamos a ir por el camino correcto, y formemos un solo cuerpo con Cristo. Muy bien. La libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del hombre. Sí, no podemos hacer otra cosa si nosotros no decimos sí a Dios. La gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu Santo que nos justifica y nos santifica. Pero la gracia comprende también los dones del Espíritu Santo.
que nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Son además las gracias especiales, llamadas también carismas, según el término griego empleado por San Pablo y que significa favor o don gratuito. Entonces, ¿qué quiere decir este numeral? Pero que dentro de la gracia tenemos gracias sacramentales, gracias especiales y gracias de carismas. Entonces, dentro de la gracia actual, la gracia santificante y la gracia perseverante, pues tenemos las gracias sacramentales, ¿no? Ya dijimos, acá están, ¿no? La gracia habitual, la gracia actual y la gracia santificante. Dentro de las gracias, también el Espíritu Santo coopera con sus dones y nos da las gracias sacramentales, las gracias especiales, llamadas dones propios de los distintos sacramentos, gracias especiales llamadas carismas, y también nos da gracias de estado. Así, ¿cuántos dones, cuántos carismas nos infunde el Espíritu Santo? ¿Vale? La gracia, siendo de orden sobrenatural, escapa a nuestra experiencia y solo puede ser conocida por la fe. Por tanto, no podemos fundarnos en nuestros sentimientos y nuestras obras para deducir de ellos que estamos justificados y salvados. Sí, no porque yo haga muchas obras de caridad, me salve o me santifique. No. Eso es algo que le corresponde a Dios valorar y calificar mi vida. No yo. No yo. Por ejemplo, yo hablaba hoy en la mañana con el padre Antonio, que acaba de cumplir 67 años de sacerdocio o 68. Una cosa de esas. Y yo le decía, padre, muchas felicidades, Señor. Gracias a Cristo, que Él me ha dado todo esto. Yo no le he hecho nada para merecer esto. Exacto. No porque yo haga muchas obras, o me dedique a Él, merezca yo su favor. No. Eso es don de Señor José. Es su favor, es su amor hacia mí. ¿Yo quién soy para merecer? He aquí la esclava. ¿Cómo ven, chicos? Padrísimo, ¿no? Es un tema bellísimo, bellísimo. Vamos a terminar esto. Voy a compartirlo. Entonces decíamos que existe la gracia santificante, que es la presencia de Dios en nuestra alma. Es difundida por Dios, es decir, dada por Él. Se recibe en el sacramento del bautismo, que nos convierte en hijos de Dios. Por Cristo, por Cristo. Establece una relación amorosa entre Dios y nosotros, que continuará en el cielo para aquellos que le son fieles. Nos hace capaces de creer en Dios. Nos concede la posibilidad de vivir y actuar bajo las inspiraciones del Espíritu Santo a través de sus dones. Se recupera con la confesión sacramental. Sí, peco, me sano. Eso es, peco, me sano. Esa es la fórmula. Porque no puedo vivir herido. No puedo vivir herido. Entonces me sano. ¿Cómo? Por medio de la confesión, que ahora se le llama sacramento de la reconciliación. Esta gracia es como un telescopio que nos ayuda a ver los ojos de la fe, cosas que normalmente no vemos con nuestra visión humana, como son el amor a nosotros. El amor, ese amor que Dios nos tiene.
Ese amor no lo dimensionamos. Creemos que no lo merecemos, creemos que vivimos por obra de nosotros, ¿no? Y no, es por obra de Dios. La presencia de Jesús en la Eucaristía, su perdón en la confesión y reconciliación. Ahora, el amor que María nos tiene como madre y la existencia y el cuidado de nuestros ángeles de la guarda, nuestros ángeles custodios, ¿no? ¿Podemos perder la gracia? No. Es lo que yo les decía al principio. El amor de Dios es tan grande que si cometemos un pecado mortal, podemos regresar a Él por medio del sacramento de la penitencia y reconstruir la relación entre Dios y nosotros, y así la gracia santificante volverá a nuestras almas. Existe la gracia actual, que es lo que yo les decía, lo que nos permite lidiar en el día a día, es la ayuda temporal de Dios al hombre con el objeto de llevarlo a actuar de forma correcta en determinada situación. Nos la da Dios cuando la necesitamos. Su propósito es ayudarnos a actuar como imagen de Dios, especialmente cuando estamos tentados a no hacerlo. Actuar conforme a lo que nos dicta la inteligencia. Tenemos la libertad de acogerla o rechazarla, como todos los regalos de Dios. Tenemos las gracias sacramentales, que son las gracias específicas que cada sacramento da al alma que lo recibe. Por medio de estas gracias se cumple totalmente la intención para la cual fue instituido el sacramento por Jesús. Es la gracia del Espíritu Santo dado por Cristo y propia de cada sacramento. Las diferentes gracias sacramentales son, según el sacramento, la gracia del bautismo, vivir como hijos de Dios. Confirmación, de ser fuertes en la fe y constantes en nuestro camino al cielo de la mano de Cristo. Pues dice que la confirmación es la unción del Espíritu Santo. Eucaristía, de amar a Jesús con todo nuestro corazón y al prójimo como nosotros mismos. La gracia de la penitencia, es el arrepentimiento y un auxilio para no volver a caer en el pecado. La gracia de la unción de los enfermos, aceptar la enfermedad en plenitud con Cristo y borrar los rastros de pecado y prepararnos para una muerte en Cristo. La gracia en el orden sacerdotal, a los sacerdotes de dedicar su vida a predicar el Evangelio y administrar los sacramentos. La gracia en el matrimonio, a los esposos, la gracia de amarse hasta que la muerte los separa y de ser buenos padres. El tipo de gracia de Estado se considera como gracias especiales o carismas. Los carismas son don gratuito que Dios concede a algunas personas en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, tienen como fin el bien de la iglesia. Un carisma siempre va a tener que estar dirigido al bien de la comunidad eclesiástica. Por ejemplo, un sacerdote tiene la gracia que le da su estado para auxiliar a los fieles. Un director espiritual tiene la gracia para orientar a aquellas almas que se le recomendaron. En los padres de familia actúa en cuanto son formadores de la conciencia de sus hijos. Entonces, Dios siempre nos da su auxilio y ese auxilio se llama gracia. ¿Cómo ven? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, pero más que interesante, bellísimo. No alcanza nuestra conciencia, nuestra inteligencia a entender el amor que nos tiene Dios. Nos ha llenado de fortalezas para vivir en este mundo. Porque no es fácil vivir en este mundo. No es nada sencillo. Y pregúntenselo a los hermanos que se han perdido. Pero nosotros le hemos dicho sí a Dios
Y por eso estamos aquí, reunidos, para pedirle su gracia a Él, al Espíritu Santo, para seguir viviendo en una forma que a Él le agrade. Por su gracia, en su gracia, para su gracia. Y agradecerle a Cristo la justificación tan grande que nos dio en la cruz. Perdonarnos. Nos hago la justificación. Nos viene de Cristo. Entonces nos dice el texto. Nosotros, en cambio, creemos que nos salvamos por la gracia de Jesús, el Señor. Y ellos, exactamente igual. ¿Quiénes son ellos? Los que no conocen a Dios. Así es. Exactamente igual. Esos que están sedientos a conocer al único Dios verdadero. En la próxima clase seguiremos con el texto bíblico.